Bueno, primera epístola de Pedro, ya lo dije, ¿no? Varias veces. Está reiterativo el pastor hoy. Capítulo 4 y versículo 3. Y así dice: en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Levanta tu mano y decirle: Señor, háblame, porque ya me estás hablando, seguime hablando. Seguinos ministrando, Dios, aleluya, apuntando nuestras almas a ti y tu Espíritu en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, y todos digamos amén. Tomen asiento. Y bueno, venimos una semana que lamentamos que como que se termina, ¿no? Porque la semana esta de santidad ha sido muy disfrutable, muy intensa. Ojalá que la hayas podido aprovechar desde el martes inclusive, que no hubo culto de oración, sino culto de predicación y enseñanza, palabra de estudio estuvimos recibiendo, también el día jueves, y bueno, y hoy domingo. Pero no es que se termina, no es que se agota el tema, sino que contribuye a iniciarlo. Esto hay que seguirlo cada uno de nosotros, porque la importancia que tiene la santidad es fundamental, ¿sí? Porque tenemos que entender que la naturaleza de Dios es esa. Dios es 3 veces santo y Él no espera menos de nosotros. Él está esperando que nosotros seamos 3 veces santos también, en espíritu, alma y cuerpo. Y de eso se habló el pasado jueves. Ahora, ¿cuántos vinieron el jueves? Unos cuantos hermanos se dieron cita a la reunión de este pasado jueves. Quiera Dios, hermano, que sea también de aquí el más tu esfuerzo y tu posibilidad también, más allá de un horario no del todo conveniente, porque es un poquito temprano, los horarios de entre semana, pero que vos puedas estar viniendo entre semana es fundamental, entendiendo que tampoco termina ahí el asunto, porque en los hogares luz nos tenemos que reunir también. Así que ya no queda solo aquello concluido a que, bueno, no puedo ir a los cultos generales porque son muy temprano, pastor. Bueno, pero tenés los hogares luz. A través de los hogares luz puedes recibir, porque estos temas luego de recibidos se trasladan también a los hogares luz, y esto se está trasladando en realidad desde el corazón mismo de Dios, para que nosotros, como decíamos, lo dejemos entrar y le demos continuidad, porque el que es santo, santifíquese todavía. Es como diciendo, no abandones la santidad, todo lo contrario, seguí santificándote, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y queremos verle, y Él se quiere mostrar. Y cuando Él vuelva por segunda vez, ni hablar que eso necesariamente tendrá que ser de esa y no de otra manera, porque si fuera de otra manera nos quedaríamos. Y Dios no quiere que te quedes en la gran tribulación, porque va a ser eso, va a ser una gran tribulación, y Dios quiere que escapes por tu vida. La que no escapó por su vida fue la esposa de Lot, porque tenía su corazón no santo, tenía su corazón prendido a las cosas de este mundo, cosas en las cuales vos y yo anduvimos en otro tiempo, pero ya basta el tiempo, ya alcance el tiempo pasado para haber hecho todos los males que hicimos, todas las cosas malas que hicimos. Y vaya que seguramente sacamos nuestras propias conclusiones de lo malo que fue eso. Porque todo lo malo, todos los pecados traen sus malas consecuencias. Cuanto más si luego de andar en el camino el conocimiento de las cosas de Dios, nos volviéramos a las cosas viejas anteriores del pasado. Es que es tanta la presión, ¿no?, de una sociedad que está empujando en esa dirección a la misma iglesia, a los mismos creyentes, para que sonemos como ellos, para que seamos como ellos. Y algunos ceden a la presión, pero acá hay una presión mayor, es la presión del gran yo soy, que te está presionando sana y santa y poderosamente a la santidad. Decirle que tenés al lado, escuchaste, ¿no? Hace caso a la presión de Dios, porque ya el tiempo pasado que
que perdimos, ¿no? Que mal usamos para lo que no agrada a Dios, ya fue más que suficiente. Ojalá que Dios nos hubiera tomado antes, ¿no? Vaya que corrió demasiado tiempo. En mi caso, como 16 años. A los 16 años conocí al Señor y luego en mí fue un proceso, ¿sí?, acumulado de cosas de Dios hasta que supe y descubrí y entendí cuál era la iglesia de Cristo. Una larga historia, no para esta ocasión, pero es para decirnos todos a nosotros mismos que estamos en ese proceso de santificación, pero que tiene que haber un antes y un después de Cristo. Donde antes hicimos lo que agradaba a la carne y estábamos, como justamente dice el versículo 3, andando en lascivias, en los deleites carnales, quiere decir eso. Andábamos en los deseos, las concupiscencias, quiere decir eso. Embriagueces, orgías, disipación. Eso se refiere a entregarse a la inmoralidad, abominables idolatrías. En eso estábamos en otro tiempo. Todo eso tiene que pertenecer al antes. En el ahora no puede haber nada de todo eso. Nosotros tenemos que estar desterrados de ese lugar donde en otro tiempo estábamos. Pero la verdad es que, como recién decíamos, hay una presión tan importante que sorprende cómo la toma en cuenta este pasaje, la presión de los demás, porque dice que es hacer eso que a Dios le desagrada, es hacer lo que le agrada a los gentiles, a los del mundo. Y el versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os maltratan, os ultrajan, os señalan, y a veces no se quiere pasar por eso. A veces se quiere conformar, no se quiere pasar incómodamente por ser cristiano. Pero, hermano, no hay más bella incomodidad que incomodar a los del otro lado con tal de agradar al gran yo soy. Dale el aplauso y decirle: a Dios te voy a agradar, solo a vos, Señor. Dale fuerte el aplauso. Aleluya. No hagas caso a la presión de masa, de la multitud, de la mayoría. Estamos permanentemente siendo bombardeados, visual, ocularmente, auditivamente, socialmente. Y la televisión es fácil porque cambias de canal o lo apagás mejor. Solo que juega Uruguay, ¿no? Recién me decía mi hijo: ay, que Uruguay gane mañana, porque si no el próximo partido va a ser un domingo de mañana. Y bueno, y van a cambiar el culto. Decirle que tenés al lado: no vamos a cambiar el culto. No cambiamos a Cristo por Uruguay. Dale el aplauso y decirle: Señor, si gana Uruguay el domingo, si no gana Uruguay el domingo que viene igual estoy acá. Y decimos esa presión de tanta gente, y además de tanta gente, de esta gente, nosotros mismos, nos hace a veces considerar y volver la mirada para atrás. Pero no olvidemos que ellos, pero nosotros también daremos cuenta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo dice el versículo 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, escuchá bien, a vivos y a muertos. Y eso suena como una redundancia, pero en realidad está dado en este sentido. Hermano, el juicio empieza por casa. Dios juzga a los vivos y luego a los muertos. Los que están en el mundo están muertos en sus delitos y pecados, pero el juicio empieza por los vivos. Juzga primero la iglesia. Él, antes de estar mirando por allá a ver cómo anda la gente del mundo, que vaya que le debe desagradar, porque él, su naturaleza es santo, él mira por adentro de la iglesia. Él está esperando que andes en ese camino que te marcó. Que no es cosa difícil lograrlo. Porque ya mismo en el estudio, en la palabra estudio de esta mañana, pasamos a que
se logra la santidad, porque no es solamente hablar de la demanda de la santidad, sino cómo lograrla, se logra la santidad también a través del poder de la palabra. La palabra de Dios en nosotros es generadora de vida. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. En San Juan capítulo 8, vamos a verlo. Lástima, digo otra vez, ¿no? Que no está en la pantalla. En San Juan capítulo 8, un pasaje que estuvimos viendo de arranque en estos días pasados, el martes, ahí fue la introducción al tema de la santidad, me asombró el Señor. Es impresionante Jesús, realmente uno no deja de maravillarse y asombrarse lo bello y glorioso que es el Maestro en sus maestrías, en sus enseñanzas, dejándome ver, por ejemplo, a mí, no sé a vos, espero que a vos también, cosas que no vimos antes. En este pasaje, hablado, mencionado de San Juan capítulo 8, que es la escena de la mujer adúltera, fue como que Dios nos dejó ver un resumen de la escena de vida a la cual vino Jesús a esta tierra como Señor y Salvador. Delante de Él la condición humana. En un caso de ella, la mujer adúltera, descubierta, porque hay pecados que permanecen ocultos, no se entera nadie, pero Dios los ve todos. Y hay otros pecados que salen a la luz, la mujer adúltera. Pero ahí estaba el pecado manifiesto, no porque no sea manifiesto, no está, ¿no? Pero ese pecado manifiesto a través de la mujer adúltera y de todos los demás, porque a veces nosotros decimos, esto fue como un juicio contra la mujer adúltera, pero como que el pecado se centraba en ella, pero en realidad Jesús dejó bien en claro que ahí estaban todos en pecados. Todo el mundo, toda nuestra humanidad es pecadora. Porque todos aquellos que venían cargados de piedras aún para apedrear a la mujer adúltera, se fueron uno a uno, acusados por sus conciencias. Ante el dicho de Jesús que dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Estaban todos en pecado. Del más viejo al más joven se fueron. Y esa es la escena, hermanos, somos todos pecadores. ¿Sí? Pero hay unos que en su pecado se alejan de Jesús. Otros nos quedamos en su presencia para ser perdonados. La mayoría se va, se esconde, como que se pudieran esconder. Se van. Pero por el otro lado la mujer adúltera se quedó. Y los que nos quedamos con Jesús, los que resolvemos estos nuestros asuntos a solas con Jesús, porque Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ella sola había quedado ahí con Jesús. Los que arreglamos las cosas así como se arreglan a solas y en lo personal con Dios, porque no hay que confesar los pecados como hace la religión tradicional, se confiesan y como que con el sacerdote van a resolver eso. No, eso se resuelve con el real sacerdocio de Dios, aleluya, el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y como te venía diciendo, ¿cómo se logra la santidad? Porque saber que la necesitamos es obvio, todos, algunos al descubierto y otros ocultos, pero todos precisamos la santidad. Y dice que Jesús le dijo a esta mujer, San Juan capítulo 8 y versículo 11, como nos dice a todos, le dijo, ni yo te condeno, y que le dijo, vete y no peques más. Así es fácil, lo resolvió. No fue a consejería, no fue a sanidad interior, no fue a entresacar mucho detalle, mucha psicología cristiana. No, le soltó la autoridad de su palabra y le dijo, ante el hecho descubierto de su pecado, le dijo, no peques más. Y uno puede decir, pero Señor, qué poca cosa, qué poca ayuda parece que le dio. No, le dio toda la ayuda, porque todo está en el poder y en la autoridad de la palabra de Dios. Y en esta mañana y en cada día, aquí en la iglesia de Cristo, recibís la palabra de autoridad de Dios, la que genera dentro de nosotros vida y transformación.
Eso era suficiente. Parece que no fuera suficiente que le hubiera dicho, no peques más. No, tendría que haberle dado una clase, haberle explicado doctrinalmente. La sola palabra de Dios en nosotros genera vida. Por eso la Biblia, hermano, hay que leerla. La Biblia no es para la biblioteca. La Biblia es para leerla todos los días. La Biblia es para comerse la palabra y metérsela adentro. Y esa es palabra generadora que transforma las vidas, pero ya casi no se lee. Ya casi lo que se hace es ahí de soslayo, como dice el paisano de costado, de término de día y para cumplir. Tenés que elegir un buen momento de tu día, hermano, para recibir la palabra santificadora. Porque dice en Filipenses, hermano, capítulo 2, si querés lo buscás, si querés no, yo te lo menciono, en el capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 12 y 13, dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. La palabra de Dios en nosotros produce el querer. Quiero hacer lo bueno. Quiero agradar a Dios, porque esto dice Dios, porque esto me ha dicho su palabra, porque la leí anoche y cada día. Pero solo el querer, también el hacer. Por eso le dijo, no peques más. Y yo creo que debe haber sido un asunto resuelto. Porque la palabra de Jesús tiene autoridad. La palabra de Dios genera en nosotros cambios. O no, cuando escuchaste hablar de Jesús cambió tu vida y por esa palabra de fe creíste y cambiaste de vida. La palabra tiene autoridad generadora de transformaciones. Hay que comerse la Biblia, hay que leerla, hay que escudriñarla. Hay que poner prioridad en esto, porque la palabra de Dios ejerce en nosotros santidad. Ya todos vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. La palabra de Dios es suficiente, es poderosa, es imprescindible, es necesaria. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero que tiene que entrar como pan. Tenés que tener hambre, tenés que comerte la palabra. Y es una palabra, hermano, que trasciende a nuestras conductas. Porque también, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia, la palabra de Dios es útil, tiene utilidades. ¿Para qué? Es útil para enseñar. Nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Nos redarguye, nos dice, estás mal. En eso estás mal. Tenés que dejar ese mal carácter, tenés que dejar la gritería, tenés que dejar la falta de perdón, el resentimiento, tenés que dejar los vicios y todo lo que le toque a cada cual. Te redarguye Dios, pero lo hace con amor, con una comodidad que uno dice, está bien, estoy mal, está bien lo que vos estás diciendo, pero lo voy a hacer, Dios. Es una palabra generadora de entusiasmo también. No es una palabra que te abate y que te condena, porque ni yo te condeno, dijo Jesús, ¿no? Pero vete y no peques más. Redarguye y corrige. Te corrige. No peques más, no adulteres más. No hagas más abominables idolatrías. Deja el fetichismo. Deja los amuletos, el horóscopo. Deja lo malo, las abominaciones, las lascivias, la inclinación a lo carnal, las concupiscencias, los deseos. Te corrigen eso. A fin, dice, que el hombre
de Dios sea perfecto. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios te lleva a un fin, y es que seas perfecto. Es uno de los paracletos de Dios para lograr la santidad, la Biblia, la palabra. La palabra mejormente la leída, la escudriñada, porque la predicada está bien, y si está bien dada es de bendición, porque el oír de la palabra es la que trae fe. Pero se habla en tantas tonalidades. Dice que en estos últimos tiempos se amontonarán maestros, se van a amontonar maestros, pero conforme a sus concupiscencias. Porque va a haber comezón de oír, esto ya lo oí, ya me molesta. Y se va por lo nuevo. Y se van a amontonar maestros con cosas que no van conforme. En un tiempo que dice claramente el Espíritu Santo que va a haber apostasía, pero nosotros nos vamos a volver como nunca a la ley escrita de Dios, su palabra, que es palabra de vida y transformadora, que te libra de tus debilidades, que te da poder para vencer. Esa mujer era débil en lo que le pasó, en el adulterio, una debilidad generalizada, porque la lista de las obras de la carne están encabezadas por adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Eso encabeza, eso está ahí, eso te rompe los ojos, eso es permanente, espíritus de sensualidad, de seducción, en ellas y en ellos. Y nosotros, si no tenemos nuestro interior saneado, libertado y transformado por el poder de la palabra de Dios, vamos a ser víctimas, vamos a ser arrastrados y llevados a donde Dios no quiere, y sin santidad nadie verá al Señor. Y no hablo solamente de verlo como queremos verlo congregacionalmente y con mayor gloria, mayor manifestaciones de poder, milagros, resurrecciones, que ya hemos visto, sino el verlo personalmente, vos y yo a Él, aunque no lo hayamos visto, pero como viendo al invisible. Porque la gente que le falta esto, la santidad, manotea el aire, no lo encuentra, es un vacío frío. ¿Dónde estás, Señor? Esto pierde sentido, y empiezan a buscar defectos por fuera y se hacen a un lado de las cosas verdaderas, porque ellos no están bien. Porque nosotros, si estamos bien, vamos a encontrar a Dios en una catacumba. Mirá, antiguamente no se podían hacer cultos, y hicieron catacumbas bajo tierra, y ahí encontraban a Dios. Donde sea, si la presencia de Dios está con nosotros, se logra la santidad, es posible en el solo actuar transformador de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, voy a ocupar mi tiempo en la lectura? Decilo. Le dijo a su discípulo Timoteo Pablo, ocúpate de la lectura mientras voy. Y le reclamó que recuperara unos rollos de los libros de Dios. Ocúpate de la lectura, dice Jesús, mientras yo vuelvo. Mientras yo vuelvo, te dice Jesús, ocúpate de la lectura. Lee la Biblia, la palabra de Dios transformadora, y que ejecuta en nosotros la santificación de nosotros, que es lo que estamos tratando en esta semana de santidad para nosotros de parte de Dios, y cómo lograrlo. Pero cómo se logra también la santidad, ya está declarada, es necesaria, imprescindible, sin ella ni vemos a Dios. ¿Qué haces tú aquí vestido no como para la ocasión? Hace 2 domingos atrás por lo menos, ¿no? Cuando se habló de las bodas del Cordero, de alguien que no estaba vestido como para la ocasión, vestido de harapos afuera de las bodas del Cordero. ¿Y cómo se logra eso? Número 1, ya dijimos, a través del poder que actúa en nosotros de la palabra de Dios. Pero que también
Volvamos a donde empezamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Y versículo 22. Dice que la obediencia a Dios, a su voluntad, es, dice aquí también, mediante el Espíritu. No es mediante esfuerzo nada más, que hay que esforzarse. No es mediante fidelidad y lealtad nada más. Es sobre todo mediante también el Espíritu de Dios. Porque no es por fuerza, es por el Espíritu. Dice, habiendo Dios purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y si vamos a Romanos 8, vamos a Romanos 8, ¿a quién está buscando conmigo? Romanos 8. En el capítulo 7, vemos primero, de Romanos, parafraseándolo, ¿no? El versículo 23 en adelante. Parafraseando quiere decir adaptándolo, no cambiándole el sentido, mucho menos el contenido. Pero hablando de que, hermano, la santidad se logra también a través de la fuerza que hay en el Espíritu de Dios para lograr la santidad. O sea, es nuestra fuerza, es lo acumulado en nosotros o no del Espíritu de Dios que haya o no en nosotros. Por eso hay que llenarse del Espíritu Santo. Porque el apóstol decía, versículo 23, parafraseándolo en el capítulo 7 de Romanos, que él veía en sus miembros una ley, algo que tiene autoridad. Y dice, era la ley del pecado que, decía él, me lleva cautivo. Esa ley la encontramos también nosotros en nosotros, una ley, una autoridad, algo que está marcado así de esa manera y que nos termina llevando cautivos. Y la palabra San Juan capítulo 8 en estos días nos recordaba que el esclavo no queda para siempre en casa. Y si alguien es esclavo del pecado, Dios está anunciando que no va a quedar para siempre en casa. El que está en el pecado y no soluciona el pecado se va a terminar yendo de la casa de Dios. Se termina yendo. Porque no queda para siempre en la casa. Y eso sobre todo hablando de no quedar en la casa de Dios, en el cielo, en la salvación. Y esa ley del pecado que estaba en los miembros, en el cuerpo del apóstol Pablo, esa ley de pecado está en nuestro cuerpo también, que nos lleva a ser cautivos del pecado. Pero dice el versículo 2, en el capítulo 8 de Romanos, que estoy todavía, dice que hay otra ley. En nosotros está la ley del pecado, en nuestros miembros. Pero ahora se habla de la ley del Espíritu. Ley es autoridad, es régimen. Y esta ley es superior a la otra ley, la del pecado en nuestros miembros. La ley de Dios en Cristo, por su Espíritu. Versículo 2. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, que es para muerte. Y si te pido un aplauso, se lo das al Espíritu Santo, aleluya, que trae una ley, una autoridad superior a la ley del pecado que hay en nuestros miembros. La palabra por sí actúa en nosotros y además el Espíritu Santo nos trae una ley, un régimen divino del cielo. De ahí el que no está lleno del Espíritu Santo lo intenta y no puede. Hace el mejor esfuerzo y no lo logra por un tiempo y de vuelta a lo mismo. ¿O por qué te crees que también Dios está insistiendo tanto en que hay que llenarse del Espíritu Santo? Vivimos una generación cada vez más adúltera y cada vez más pecadora. El declive es impresionante, la disolución, como decía Pedro, es impresionante, la inmoralidad. ¿Cómo se puede esto hacer? En un momento que Jesús hablaba
justamente de las demandas del reino, los apóstoles dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para nosotros vencer la vorágine de este tiempo y de esta generación y la presión que ya hablamos de los demás, y además la presión que hay en nosotros, además las tentaciones de los demonios. Es imposible, pero lo que es imposible para vos y para mí es posible para Dios. Es posible para el Espíritu de Dios, que Él viene como una ley. Es decir, va a haber un régimen adentro tuyo que no es que vas a estar en esa disputa interior y anterior y de siempre, ay, ¿qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer lo otro? Y ahí en una partición interior, a ver para qué lado voy. No, vas a estar en el régimen de la ley del Espíritu y ya no vas a andar en la carne, vas a andar en el Espíritu. Ya no te vas siquiera a tentar aquello como antes. Ya no vas a sentir ganas ni siquiera por aquello como antes. Vas a tener la inclinación nueva del Espíritu, que es, versículo 2, en Cristo. Si querés algo del Espíritu Santo, está en Cristo, hay que estar en Cristo. Dale el aplauso, Cristo, Cristo y Cristo, aleluya. Él es el centro de la Trinidad y de nuestra fe. Fuerte el aplauso para Él, que es el dador. Él dará el Espíritu Santo. Y fuego, la ley del Espíritu en Cristo Jesús, a ese pobre hombre de Dios, ¿no? ¿Por qué digo así? Porque Él decía así de sí. Decía, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo y por la ley del Espíritu de Él, que me ha librado del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, por cuanto somos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo, sí nos ha dado esto, la ley del Espíritu, para que, versículo 4, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si es conforme al Espíritu, no es mediante fuerza, hermano. Eso es lo que hay que entender. Y ahí se hace como se dijo que era esto, fácil y ligero. Porque a veces lo tenemos conceptualmente esto, pero ¿lo probaste ya? De que esto actúa en nosotros y no es tanto por nosotros, sino por la acción de Él, del Espíritu en nosotros. Y ahí vas a ver que, como dijo Jesús, fácil y ligera es mi carga. No es difícil ser cristiano, es difícil, no se puede, no puedo con el vicio. Vete y no peques más, listo. Así de fácil. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Esto no es una disputa que está en disputa todavía, no es una pulseada a ver quién la gana. Ya ganó Jesús en la cruz del Calvario. Y hay que ser lleno del Espíritu para probar esto. Y poder ver, y ya termino, como dice a partir del versículo 5, que aún tus pensamientos van a cambiar. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es el del Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu. Yo no va a pensar en aquello que te taladraba. No. El Espíritu va a cambiar tu pensamiento. Cuando estás en el Espíritu, versículo 6, te vas a ocupar del Espíritu. No vas a estar ocupado de lo que no hay que ocuparse. Y eso va a redundar en vida y paz. Versículo 6. El andar en la carne es enemistad con Dios, como ya lo dijimos, allá Dios y acá nosotros. Y vamos a manotear el aire vacío y frío. Y vamos a buscar culpables y vamos a echar culpas para todos lados. Y nos vamos a terminar yendo porque el esclavo no queda para siempre en casa. Y en verdad se está en un plano de enemistad con Dios. Che, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas, no me respondes? Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Y la fe que es en Jesús nos santifica, pero hay que mantenerse en esa santidad. Por eso dice, el que es santo, santifíquese. Y el espíritu de santificación se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? Porque santifica. Y te vas a ocupar de las cosas del Espíritu y eso va a ser vida y paz. Y el que no va a estar mal y enemistado con Dios y no va a poder agradar a Dios en su mejor esfuerzo aún.
Y tenemos, como dice también el versículo 9, ya que no vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios, que dice que mora en vosotros. Cierra tus ojos. El Espíritu estará con vosotros y en vosotros. No te quedes con el con, sino entra en el en. No es solamente estar donde está la habitación, donde está el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu quiere morar en ti. Para lograr esto que parecía por años inalcanzable, de unos pocos santurrones que parecían no sé qué haber hecho y lograr, parece otro nivel, pero no nos es dado a todos. El mismo apóstol Pablo también estuvo atravesando esos valles de miserias humanas y él dijo de sí lo que dijo. Es bueno eso, reconocerse. Dijo, soy un miserable. Intento pero no puedo, porque lo que no quiero hacer eso hago. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Y una ley nueva y mejor, la ley del Espíritu, para lograr algo imprescindible que se llama santidad en medio de una generación adúltera y pecadora, que son tan difíciles estos días que si no fueran acortados nadie sería salvo. No hay tiempo que perder. No hay que tomarlo esto a la ligera. No hay que dejarlo para después. No es de otro, es nuestro también en este asunto. Ponete de pie, hermano. Ponete de pie delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Arrepentite. Sentite como estás al desnudo. Dios ve las cosas por sí, así tal cual son. Esa mujer adúltera, ¿cómo la habrán traído? La encontraron en el propio acto del adulterio, ahí media vestida y media mal vestida. Y los demás estaban bien disfrazados, ¿no? De sacerdotes, eran fariseos y parecía todo perfecto por afuera. Y el Señor todo lo vio por dentro también. Levanta tu mano al que todo lo ve y decirle, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Soy un pobre y miserable. Aún David lo decía, este pobre clamó a Dios y Dios lo oyó. Aleluya, no te la creas. No la vamos a creernos, vamos a clamar por las fuerzas. Vamos a buscarlas. Vamos no solo a oír y aprender acá intelectualmente, vamos a ponerlo por obra. Aleluya. No viví solo de pan, viví de la palabra. Escudriñala, llenate. Deja que Dios te ministre, que la palabra se te haga carne en vos. Cuando el ángel, que quiere decir mensajero, le dijo a María que concebiría del Espíritu Santo, esa palabra se hizo carne, concibió y nació un hijo, Jesús. La palabra de Dios es creativa, obra en la carne, en nuestra humanidad. Oh Dios eterno, Señor, que venga, oh Dios Espíritu de santidad a la iglesia. Oh Dios, no sea que los que estaban como hallados luego se pierdan. Aleluya. Oh Dios eterno, te pido en este momento, queremos estrechez contigo, acercamiento a ti, a tu ley y a tu palabra. Señor, queremos enemistad con el mundo y no contigo. Porque a ellos les parece locura y nos ultrajan si andamos diferentes, si nos vestimos diferentes, si hablamos diferentes, si actuamos diferentes. Nos ultrajan. Pero cualquiera que quiera vivir piadosamente en este mundo va a padecer persecución. Y está bien. Así persiguieron los antiguos. A Jesús lo crucificaron. Si te ladean, si perdés amigos, yo los perdí todos y gané otros mejores. No hay que buscarlos afuera, están adentro de la iglesia, del redil. Aleluya, afuera, ¿qué hay? Gente para ganar para el reino. Que no te ganen a vos,
Aleluya. No pierdas contacto con la gente. Aleluya, pero sé sal. Aleluya. No te amigues. Sé sal. Aleluya. Amonestá. Ministrá. Pero ¿cómo vamos a dar lo que capaz que no tenemos? Señor, queremos tener en nosotros habitando tu palabra. Queremos, Señor, que actúe en nosotros tu palabra, que produce el querer como el hacer. Queremos que nos enseñe tu palabra, nos redarguya, nos corrija, al fin de que seamos hombres y mujeres tuyas y no nuestros, y perfectos. Porque tú dijiste, anda delante de mí y sé perfecto en todos tus caminos. ¿Cuántos gritan amén? Dale el aplauso al Señor y busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya, aleluya, un manto de Dios.